Pueden tomar sus asientos. Gracias por estar en este martes de oración. Sé que es difícil, la mayoría lo considera feriado, aunque aquí en Atoqui trabajamos de todas maneras, ¿no? Hoy hemos estado trabajando en horario normal, y gracias a Dios porque la obra del Señor no tiene por qué parar, ¿cierto? Y más cuando es martes de oración. Necesitamos orar mucho, en especial por este día. Este es el día en que va a haber la sesión plenaria de la cumbre del ASPA, ¿no? Es la conferencia justamente para los países árabes y los países sudamericanos. Así que oremos en nuestro corazón. Vamos a orar dentro de un momento para que el Señor pueda obrar en los gobernantes. Han venido muchos líderes de los países árabes, pensando en el Perú tal vez como un lugar donde pueden conseguir abastecimiento para sus países, pero también algunos han venido seguro también pensando en cómo pueden compartir su religión. Así que es algo que no necesitamos aquí, más bien por el contrario, que ese tiempo haya sido para que algunos creyentes que están en el gobierno o en seguridad hayan podido compartir más bien con aquellos que han venido, ¿no? Es difícil predicar en esos países, pero ahora están aquí. Así que Dios dé valentía a los creyentes que están cerca de esas personas para compartirles algo, ¿no?, de la palabra del Señor. Así que oremos también por eso. Así que aprovecho para darles la bienvenida y quisiera pedirles que se pongan de pie. Vamos a orar entonces por esto en especial. Te rogamos, Padre, en tu misericordia, que tú puedas obrar en nuestros corazones primero para siempre sentir compasión. La misma compasión que tuvo tu Hijo, el Señor Jesús, por el pueblo de Israel, que podamos, Señor, sentir compasión también por otras naciones que aún no te conocen. Te pido, Señor, por los países árabes, están tan confundidos, Señor, y tan cerrados hacia el Evangelio. Y por ello, Padre, en esta mañana te pedimos, Señor, que tú puedas obrar. Sabemos, Señor, que la manera en que tú abrirás los países para que entre el Evangelio con libertad es a través de cambiar las autoridades, el corazón de la autoridad. Por eso, Señor, en esta mañana te pedimos por los gobernantes, por aquellos que han llegado aún aquí a nuestro país, que tú obres en sus corazones, Señor, para que, Padre, ellos permitan de que el Evangelio pueda llegar. Señor, para ti no hay cosa imposible, y por ello, Señor, te pedimos que en tu misericordia por tanta gente de los pueblos árabes que están bajo el Islam, Señor, que tú toques el corazón de las autoridades. Te pedimos también por nuestros hermanos en la fe que están, Señor, cerca en este momento de algún árabe. Señor, que tú puedas darle a ellos valentía para compartir un folleto, compartir una palabra, compartir una sonrisa y mostrar, Señor, de tu amor hacia ellos, para que ellos puedan ver, Señor, que ser cristiano no es lo que ellos piensan, sino que tú les amas y tú quieres lo mejor, Señor, para sus vidas en salvarles. Señor, tú obras, Señor, en esos hermanos que están cerca de esas autoridades y de las delegaciones que han venido. Padre, te pedimos por nuestro país, por nuestro presidente y los gobernantes, para que, Señor, esto no sea una excusa o una oportunidad para que se abran las puertas hacia el Islam. Señor, sabemos cuán terrible es esta religión y cuán agresiva, Señor, un clima de odio más que de amor y cualquier otra cosa, Señor. Tú obras, Señor, para que eso no se abra, Señor, la oportunidad. Te rogamos, Señor, tu misericordia, Señor, más bien por los árabes que habitan ya en nuestro pueblo, Señor, para que tu palabra pueda llegar a sus corazones también. Te pedimos, Señor, esto en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén. Muchas gracias. Tomen asiento, hermanos. Muchas gracias por este tiempo. Qué bonito pues es poder tener un día para reunirnos y orar al Señor con todo nuestro corazón. Vamos a seguir nuestro programa y en esta mañana queremos considerar también a los grupos étnicos que están en países tan difíciles, tan lejos. En este caso podemos pensar en el grupo étnico de Haifa, que está en Arabia Saudita, justamente en países árabes.
¿no? Un grupo en el que estas personas no conocen sino esas religiones que se practican allá, donde el amor, el odio, la falta de respeto por la vida humana está tremendamente marcada, ¿no? Es muy necesario. Si usted mira en la página 5, ahí encuentra, en el día 2, encuentra usted este grupo étnico de los Faifa. Entonces, vamos a tener un tiempo para orar por ellos, vamos a tener un espacio en el que queremos poder considerar esta plegaria a Dios, porque hoy es un día muy importante. De verdad, agradecemos mucho a Dios que haya coincidido con un martes de oración y que podamos juntos, hermanos, orar, porque qué maravilloso sería que viene un presidente de esa zona, encuentra a Cristo y regresa cambiado, ¿no? Se abrirían las puertas a toda la persecución inmensa que se está dando en esos lugares por el cristianismo, para el cristianismo. Dios los bendiga. Gracias. Muy bien, hermanos, buenos días. Uy, empezamos mal. Buenos días, hermanos. Ahora sí, están presentes. Muy bien, hermanos. Quiero agradecer esta amable invitación que me han hecho, ¿no?, a través del pastor Morán, y esperamos pues de alguna manera poder también tocar sus vidas, sus corazones con la palabra de Dios. Ahora, hermanos, yo creo que muchos de nosotros en alguna manera hemos escuchado, de repente hemos leído alguna vez acerca de la biografía de algunos de los grandes misioneros que han ido a los diferentes países. Por ejemplo, nosotros hemos escuchado de un Guillermo Carey, ¿no?, que viajó a la India y estuvo por allá más de 40 años. Nunca él retornó a Inglaterra. Él tuvo que sufrir la muerte de su esposa, que murió loca prácticamente porque nunca se amoldó a la cultura de los indios, ¿no? Ahora se le llama India, en mi tiempo se llamaba hindúes, pero bueno, ahora los indios, ¿no? La religión es hindú, pero ellos son indios. Entonces, y bueno, fue una cosa tremenda. Después de predicar 12 años ahí en la India, recién a los 12 años se tuvo su primer convertido, y debe ser una cosa traumatizante. Pero ¿cuántos otros, no? Como por ejemplo a Hudson Taylor, que se fue a la India, o de repente un David Livingstone, ¿no?, que se fue al África, y tantos otros que de veras dieron su vida predicando la palabra de Dios. Si bien es cierto, han sido hombres que han resaltado las misiones, no hay ninguno que ha tenido la misión más importante. Quizás no fue el primer misionero, pero tuvo la misión más importante, la misión más titánica, la tarea más difícil que cumplir, que la que hizo nuestro amado Señor Jesucristo. Él realmente cumplió, él fue uno de los grandes misioneros y el que hizo la tarea más tremenda, más difícil, y en la cual nosotros esta mañana vamos a tratar de hablar brevemente acerca de cómo fue, cuáles fueron sus verdaderos motivos y cómo hizo la tarea él para poder tener éxito también en las misiones. Entonces vamos a orar un momentito. Amado Dios, te agradecemos por este tiempo tan especial y te suplicamos que puedas bendecir, Señor, lo que vamos a meditar. Te pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Vamos al Evangelio de Marcos, por favor. Evangelio de Marcos, capítulo 1. Evangelio de Marcos, capítulo 1, por favor, en nuestras Biblias. Y la primera cosa que aprendemos aquí es que el Señor Jesucristo, Él fue enviado a servir, pero a pesar de la oposición, ¿no? El Señor Jesús tuvo mucha oposición, y ustedes lo saben, lo hemos leído vez tras vez a través de su biografía. Y no solamente lo hemos leído, sino que lo hemos experimentado en carne propia cuando hemos intentado predicar la palabra de Dios en nuestras zonas, en nuestras áreas
locales. Hoy estamos orando por países donde el evangelio está cerrado porque hay una gran oposición a la verdad de Dios. Entonces el Señor Jesucristo, Él también padeció estas cosas. Él tuvo oposición, y en primer lugar de las fuerzas del mal. Por ejemplo, aquí en capítulo 1, versículos 23 al 26 dice: pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió, diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Entonces, aquí está. Cuando el Señor Jesucristo se presenta en la sinagoga, está hablando la verdad de Dios a alguien ahí. No, un endemoniado, una persona controlada por Satanás, pues empieza justamente a oponerse, a tratar de alguna manera de distraer y de disuadir a los que estaban oyendo, que obviamente él quizás era un loco, era una persona que no estaba engañándoles. Y obviamente el Señor tiene que reprenderle. Pero esta oposición se manifestó. No quiere decir que nosotros vamos a encontrarnos con endemoniados en nuestro ministerio, pero sin embargo siempre hay una oposición satánica. Siempre hay una influencia maligna que está oponiéndose cuando se predica la verdad. Otro tipo de oposición fue el juicio popular, porque las personas obviamente tenían una opinión acerca del Señor Jesucristo. Y en los versículos 27 y 26 nos dice: y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta, que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Obviamente ante esta enseñanza, para algunos era una nueva moda, ¿no? Para otros les confundía cómo es esto. Otros se sorprendían de que había podido hablar con autoridad a los espíritus demoníacos y se iban. Entonces había una serie de opiniones. Traía mucha confusión lo que el Señor estaba diciendo. Y eso es parte de la oposición. No llegan a entender, no llegan a comprender y se forman prejuicios. Muchas veces tenemos que luchar contra el prejuicio de las personas. Evangélico, no, gracias, no, pero ni siquiera nos ha dejado hablar, pero ya estamos tachados y obviamente no van a escuchar. Eso es una cosa importante a la cual nosotros tenemos que luchar muchas veces. Vamos a tocar una puerta y hay un tremendo letrero, obviamente somos católicos, por favor no insista, ¿no? Así que ni hablar, nos tratan como vendedores, pero no es así. Necesitamos entender que cuando el Señor Jesucristo vino, Él recibió oposición, pero a la misma vez toda oposición tiene que ser afrontada con la palabra de Dios. No hay otra manera de quitar confusiones, no hay otra manera de quitar la oposición del mal, si no es a través de la enseñanza, de la predicación de la verdad de Dios. Puede ser que no quieran oírnos. Yo me acuerdo hace muchos años atrás, cuando estábamos teniendo una campaña en plena tiempo, cuando los terroristas reventaban bombas por todo lado. Me acuerdo que nosotros teníamos en un parque deportivo, ¿no? Este tiempo y estábamos por empezar y varias fiestas, unas bullazas que en realidad no iban a permitir de que la gente oiga. La zona donde estábamos era una zona pudiente allá en el Callao y había mucha oposición. Ellos eran muy religiosos, católicos obviamente, pero queríamos hacer un impacto ahí. Cuando estábamos intentando empezar, pues hubo un apagón, ¿no? Hubo un apagón y todo quedó en oscuras, y nosotros habíamos traído por si acaso, nuestro motorcito, pues, ¿no? Para generar luz, y en ese momento éramos los únicos, todo ruido se apagó.
todo quedó a oscuras. Nosotros éramos los únicos que teníamos luz y que teníamos también sonido. Así que empezamos a predicar, todo el mundo nos escuchó, quiera o no quiera, ¿no? Entonces, yo sé que Satanás va a molestar, sé que va a hacer muchas cosas, pero el Señor siempre se preocupó de hacer esto. En los versículos 21 y 22, si retrocedemos un poquito, dicen que entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, dice, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. El Señor Jesucristo no se amilanó ante la oposición. Él no dijo, bueno, no me quieren escuchar. No, Él siguió predicando, Él siguió insistiendo, entrando a cada sinagoga, yendo al templo, por las calles, por los caminos. Él no cesó de predicar, porque lo único que iba a poder sacar del oscurantismo a estas personas es que ellos entendieran la verdad de Dios. Que iba a haber oposición, sí, pero en medio de la oposición el Señor tuvo que seguir cumpliendo la misión para lo cual había sido mandado. Sin perder Marcos, nos vamos un momentito a Tito, por favor, a Tito. Y el apóstol Pablo está enseñando también a este que había sido enviado por él, que formaba parte del equipo, ¿no? Timoteo, por ejemplo, era una persona que muy estudiosa, muy preparada, un gran maestro, que fue pastor en la iglesia de Éfeso, una iglesia muy cosmopolita, donde realmente venían gentes y nuevas filosofías. Para ese nivel estaba hecho Timoteo. Pero Timoteo tenía un carácter medroso, o sea, era medio cobardón, medio tímido, ¿no? De tal manera que siempre Pablo en sus cartas está alentándote: Timoteo, por favor, no, mira que avives el fuego que hay en ti. Timoteo, por favor, esfuérzate, no, en la gracia y en el conocimiento. Timoteo, siempre, no, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y siempre tenía que animar a Timoteo. Pero Tito era diferente. Tito sí tenía ese empuje, ¿no? Parecía chalaco, ¿no? Entonces, nada, ya me estoy propagandeando. Entonces tenía mucho empuje y era agresivo. ¿Y dónde lo envían a Tito? A la isla de Creta, para trabajar con esos cretinos de los cretenses, ¿no? Y ahí viene. Entonces tuvo que ir ahí. ¿Cómo eran los cretenses? Eran difíciles, tenían una fama terrible, ¿no? No solamente de mentirosos, de ociosos, de glotones, eran terribles. Pero ahí fue Tito, y él le manda: repréndelos duramente. Obviamente tenía que hacer un trabajo no solamente de evangelio, sino social. Ahí, era muy, muy terrible lo que tenía que hacer, pero Tito estaba preparado para eso. Y aquí, en el capítulo 2, en los versículos 7 y 8, dice: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, o sea, no engañando, no engañando, seriedad, o sea, no cambiando, siempre diciendo lo mismo, ¿no? Y nos dice: palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Entonces, aquí entendemos de que es importante enseñar acompañado de un buen testimonio, obviamente, para que el enemigo se avergüence, para que no tenga de dónde cogernos, de dónde asirnos. Nosotros necesitamos gota a gota, ¿no?, seguir cumpliendo el ministerio, porque eso es lo que hizo el Señor Jesucristo. Pero eso no fue todo. Volvemos a Marcos capítulo 1 y encontramos de que no solamente el Señor Jesús fue enviado a servir a pesar de la oposición, sino que el Señor Jesucristo fue enviado a servir a causa de la necesidad, a causa de la tremenda necesidad. Y en los versículos 29 al 31 dice acá: al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella.
Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía. En respuesta a la necesidad de los discípulos, él llega a la casa de Simón, le hablan a Jesús: mira, fíjate que aquí la suegra de Simón está mal, que fíjate. Y ante la necesidad, ante la desgracia que estaban viviendo, el Señor comenzó a actuar. Él tenía que hacer señales. Obviamente hoy las señales no son necesarias, pero en ese tiempo eran necesarios, ¿no? Los judíos demandan señales, los griegos demandan sabiduría. Él tenía que demostrar que era el Mesías, que había sido enviado por Dios, así como fue Moisés también, ¿no? A la casa de Israel, y le dijo: ¿cómo voy a ir? Si voy y digo Dios me ha enviado, no me van a creer, no me van a aceptar. Y el Señor le mandó con señales. Y lo mismo tenía que ser el Señor Jesús, una serie de señales para que también sus discípulos creyeran en Él. ¿Y qué fue lo que hizo? Sanó a la suegra de Pedro. Y esto fue algo notorio. Por lo tanto, entonces encontramos nosotros de que el Señor estuvo listo ante la necesidad de sus propios discípulos para poder actuar. Pero no solamente eso, sino que Él estuvo listo ante la necesidad del pueblo, de un pueblo angustiado, de un pueblo que se sentía culpable, porque los líderes religiosos siempre los trataban de pecadores a ellos, porque los líderes se mostraban muy santos, muy limpios, muy puros, mientras que los demás, que no podían cumplir la ley recargada, porque ellos habían añadido a la ley tantas cosas que el pueblo no podía sinceramente someterse a eso. Entonces son unas mangas de pecadores, mientras que nosotros somos limpios, somos santos, decían obviamente los líderes religiosos. Ahora en los versículos 32 en adelante al 34 dice: cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera a muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. En respuesta a la necesidad del pueblo, el Señor también no miró y dijo: pobrecitos, me da pena, caramba, bueno, vamos a esperar que Dios haga algo. No, Él comenzó a demostrar que realmente era Dios hecho carne, y que Él había venido a Israel para instaurar su reino en Israel. Él vino para gobernar. El problema fue que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces Él fue rechazado, pero Él demostró que era el Mesías. Él vino a cumplir la misión que había sido encomendado, no solamente a pesar de la oposición, sino ante la necesidad de los demás. Y obviamente también otra situación se presenta, de que para poder ver no solamente que Él tenía estas cosas, sino para ver aún los motivos personales del Señor Jesucristo. Una cosa era hacer y demostrar que Él podía hacer señales, su poder. Otra cosa era sus verdaderos motivos. ¿Realmente Él amaba a esa gente? ¿Él amaba a los judíos? ¿Realmente Él se interesaba por las vidas? La respuesta obviamente es sí, porque vemos un caso que ante la respuesta de la necesidad de una persona, Él pudo demostrar su buena voluntad, la buena voluntad que Él tenía para con las demás personas. En el versículo 40, mire lo que dice: vino a Él un leproso. Ahora estamos hablando aquí en estos tiempos como de un cáncer ya... No era cáncer la lepra, pero el mal de Hansen, creo que le llaman, ¿no? El mal de Hansen, la lepra, que hoy es curable, ¿no? Y que sabemos que empieza por la suciedad. Así empieza la lepra, por la suciedad. El Señor había dado órdenes en la ley de ser limpios, y la gente no entendía por qué hacer eso. Dios había mandado limpieza. Aún el sacerdote, antes de ministrar, un baño, ¿no? Sus buenos calzoncillos de lino fino, ¿no? Entonces, todo limpieza, porque Dios era un Dios limpio. Sin embargo, la gente no entendía en ese sentido, pero había mucha lepra, y la lepra era mortal en ese tiempo, así como los cánceres terminales de nuestra época. Y ahora pues encontramos a un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres,
puedes limpiarme. ¿Habría querido el rey de reyes? Es un leproso. ¿Para qué le voy a hacer caso? Sin embargo, dice, y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, seguro la llaga, ¿no? Y le dijo, quiero, sé limpio. Esa era la actitud de este misionero. Quiero ser limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de él y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Una falla este leproso, ¿no? Pero en fin, lo cierto es que el Señor Jesucristo no estaba buscando fama, no estaba buscando rating, no sé cómo puede traducir eso, pero sin embargo, el Señor estaba buscando reconocimiento. Lo que Él estaba buscando no era sencillamente cumplir su misión, la de que esa persona no dude de que Dios se había acercado, el reino de los cielos se había acercado, y que Él estaba viendo al Rey de Reyes, que había venido para cumplir esa misión. Ahora entonces era muy importante esto. Sin perder esta porción, si vamos a 1 Corintios capítulo 9, por favor. Cuando un misionero va, obviamente él también va a ser probado en sus motivos. Un misionero puede levantar un templo, pero ojo, un inconverso también puede levantar edificios, ¿no? Un misionero puede hacer una iglesia muy organizada, pero ojo, también los incrédulos pueden tener grandes organizaciones y mejor que las que podemos hacer. Pero nadie puede reemplazar nuestros motivos, los motivos que nos impulsan a sacrificar, ¿no?, tantas cosas. Y aquí nos dice 1 Corintios capítulo 9, versículo 9, hablando Pablo de predicar la palabra de Dios, nos dice en el versículo 19, por lo cual, siendo libre de todos, él era un liberto, él era una persona acomodada, era una persona erudita, una persona de influencia, pero siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Entonces tenemos aquí los motivos de Pablo. ¿Cuál es el secreto por la cual él ganó tantas almas? Él se relacionaba, y al relacionarse se hacía siervo, pudiendo, yo he estudiado a los pies de Gamaliel, yo tengo fama, influencia, por si acaso estoy bien relacionado con los líderes religiosos ahí de mi ciudad. No, él no vino con armas terrenales. Él se hizo el siervo, el esclavo de todos. Se puso a la disposición de todos, y al hacerse amigo, llegó lógicamente a alcanzar a más personas para Cristo. Eso fue el secreto de Pablo. Entonces, realmente el Señor Jesucristo no vino a ser servido, sino vino a servir. Le dijeron amigo de publicanos y de pecadores. Le importó un comino, porque él no había venido a buscar fama. Él había venido para lograr ese propósito para lo cual había sido enviado. Ahora, para terminar, ya que estoy con el tiempo en contra, entonces no solamente el Señor Jesucristo fue enviado a servir a pesar de la oposición, no solamente Jesús fue enviado a servir por causa de la necesidad, sino que el Señor Jesucristo fue enviado a servir y así establecer la misión. ¿Qué es? ¿Cómo se tenía que hacer? ¿Cuál fue el secreto del Señor Jesucristo? Y lo encontramos en la primera cosa en el versículo 35 del capítulo 1 de Marcos, capítulo 1 de Marcos 35 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Allí oraba. Wow. Pero si él era Dios, pero él no tenía necesidad de orar, ¿no? Él podía disponer, hacer,
tenía las armas, los atributos. ¿Qué pues? ¿Para qué depender de su padre? Pero él nos enseñó que el secreto de todo su éxito, de esa resistencia, del éxito de su ministerio, fue la oración. La oración. Él no tenía tiempo durante todo el día, entonces se levantaba más temprano para poder orar y acercarse al Señor. La oración fue la clave para que él pudiera entender la visión. Él recibía de su padre la instrucción para poder llevarla adelante. Nosotros no sabemos cómo hacer. Es como cuando nos casamos y no sabemos nada acerca de la paternidad, ¿no? Y la descubrimos en la cancha, ya cuando vienen los hijos y así me habían dicho, ya, pero ya estamos sobre el caballo y tenemos que aprender a cabalgar. Pero en el ministerio también a veces es así. Y necesitamos que la Biblia se nos abra. ¿Cuál es la instrucción? ¿Qué debemos hacer? Y la única manera es orando. Tenemos que orar para poder comprender, entender qué quiere Dios de nosotros. Y obviamente es para poder entender la visión, la oración. Pero la oración también fue clave en la vida del Señor Jesucristo para definir la misión. Él recibió la visión, la instrucción, pero también Él a través de la oración nos mostró qué teníamos que hacer. Y nos dice en los versículos 36 al 39, y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos. Ajá, ya había recibido la instrucción. Vamos a los lugares vecinos para que predique también ahí, porque para esto he venido, ¿no? Para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Quiere decir que el Señor tenía muy clara la visión y Él se consagró en esa misión. Estuvo predicando y estuvo yendo de un lugar a otro, llenando todo Israel, porque Él había sido enviado a la casa de Israel, lo llenó de la verdad de Dios. Nosotros también tenemos que orar para recibir esa visión. Y tenemos que orar para que el Señor nos dé fuerzas para cumplir con la misión que Él nos ha encomendado. Esa misión que el Señor Jesucristo tuvo que cumplirlo. No por ser hijo de Dios, Él no hizo eso. No, yo soy Dios, ¿para qué me voy a ensuciar las manos? Que lo hagan los demás, los que están abajo. No, Él nos mostró primero cómo había que hacer, para que nosotros también sigamos sus pisadas. Un último versículo. Vamos a Efesios capítulo 6. Y con esto terminamos. Efesios capítulo 6 en nuestras Biblias. En el libro de Efesios capítulo 6 nos dice así en la conocida porción, versículo 18. Y nos dice, orando en todo tiempo. ¿Cuántas veces? En todo tiempo, con toda oración. La palabra oración, orar con toda oración, parece una redundancia, ¿no? Pero sin embargo, quiere decir que hay que orar con todo fervor, ¿no? Con todo fervor. Y dice, y súplica en el Espíritu. Quiere decir que tenemos que aprender a rogar, pero dice en el Espíritu, lleno del Espíritu, controlado por el Espíritu. En otras palabras, si yo quiero estar controlado por el Espíritu, quiere decir que tengo que estar alineado a la voluntad de Dios. No pedir como yo quiero, Señor, mándame unos mangos, Señor. No, y ahí le cae. No, sino pedir para su causa, pedir para su gloria, pedir por sus negocios, porque en los negocios de nuestro Padre nos es necesario estar. Súplica en el Espíritu y velando en ella con toda perseverancia, insistiendo. Qué bueno que ustedes realicen este tipo de actividades, porque qué bueno que sigan insistiendo. Y aunque sea por, como el juez injusto, ¿no? La viuda y el juez injusto, aunque sea por terquedad, algo van a sacar, ¿no? Ya están ganando alguito, ¿no? Muy bien. Y súplica por todos los santos. Pero acá hay un detalle. Versículo 19 dice, y por mí, dice Pablo, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo, o sea, clara,
libremente, franca, valerosamente, el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. El Nuevo Testamento registra solamente un solo ministerio prácticamente que se nos ha sido dado literalmente, y es el ministerio de la reconciliación, ¿no? Y es el hecho, es el ministerio de poder, de completar, ¿no? Reconciliar significa, pues, si antes eran enemigos, pues, hacerlos amigos, ¿no? Y es el hecho de que necesitamos totalmente completar, pues, la deficiencia que está ahí. Y aquí Pablo, él pedía, él estaba preso cuando escribe la carta a los Efesios. Él podía haber pedido: hermanos, oren por mis prisiones, oren porque estoy sufriendo, no tengo plata aquí adentro, me muero de hambre, de frío, mis enfermedades. Él no pidió para él. Él lo que pidió fue: pido oración para que cuando yo abra mi boca y hable como debo hablar, siempre pensando en el ministerio. Un hombre increíble, un hombre increíble. Sí, tenemos que orar con toda oración, con súplica, con ruego. Tenemos que insistir. Pero, hermanos, es para poder cumplir la misión. Que el Señor nos dé fuerzas, que el Señor nos dé ánimo, que el Señor siempre nos dé esa pasión por las almas. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Amado Dios, muchas gracias, porque necesitamos mucho de ti. Y sin ti nada vamos a poder hacer. Padre, gracias por el ejemplo de nuestro Maestro, que aún en los peores momentos, aún ante la gran oposición, él se mantuvo fiel a sus convicciones y a cumplir la misión que se le había encomendado. Señor, nosotros tenemos grandes desafíos, pero hay otros hombres y mujeres que están yendo a países tan duros, tan difíciles, otros idiomas, otras costumbres, otras comidas, otros climas, y aparte de eso, todavía el prejuicio y el odio de las personas que les rodean. Santo Dios, pedimos misericordia para ellos. Y Señor, nosotros quizás la pasamos mucho mejor que ellos, pero Señor, habrás de acordarte, y grande va a ser tu galardón para todos aquellos que han puesto sus manos sobre el arado y no voltean su mirada atrás, porque están dispuestos a dar su vida con tal de que la misión siga adelante. Señor, en tus manos nos encomendamos. En el nombre de Jesús.